En términos generales, el fenómeno es el siguiente. México, gruesamente hasta la mitad de los años 70, era un país que no tenía un consumo importante. Desde luego consumo ha habido muchos décadas, años, quizás cientos de años, pero no era un país que significativamente tuviera un problema de salud o un problema de adicción en su población. En cambio sí era, y lo ha sido desde hace más de quizás 100 años, un país de trasiego hacia el principal mercado mundial, que lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo. El principal consumidor, país consumidor, son los Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente, por razones de proximidad geográfica, pues éramos un país de tránsito. En los años 70 tardíos e inicio de los 80 empezó a manifestarse este fenómeno en donde, además del tránsito, empezamos a ser un país donde se incrementó el consumo, pero todavía no masivamente, y empezó a ser un país de producción de ciertas sustancias o de ciertos productos particularmente vegetales, las amapolas y la cannabis, la marihuana, y creció muy aceleradamente este fenómeno de producción desde México para el mercado principal, el país más consumidor, que ha sido y sigue siendo Estados Unidos de América. Pero posteriormente, hacia fines de los 80, inicios de los 90 y hasta la fecha, hemos tenido una curva, una exponencial, un crecimiento aceleradísimo, donde hay más de duplicaciones por año en el consumo, con varios fenómenos que son sumamente preocupantes. El primero es un desplazamiento de lo que técnicamente le llamamos drogas de inicio, como la cannabis, hacia drogas de impacto, que son aquellas sustancias mayormente adictivas, que tienen un daño directo y que se asocian con otros fenómenos de trastornos, como ya hemos dicho, emocionales, mentales y sociales. Estas drogas de impacto son mayormente drogas sintéticas. Están la cocaína en primer lugar, las metanfetaminas, me refiero en primer lugar conforme fueron apareciendo en el consumo, la cocaína, las metanfetaminas, las otras que son sintéticas no puras, como el cristal, la cocaína piedra, y los opioides, donde destaca enormemente preocupante el fentanilo, no habían sido mayormente un problema de consumo en México. Todos estamos hablando de los años tardíos 80, 90 y quizá los primeros del siglo XXI. Y el fenómeno que ahora vemos, agregado a todo lo demás que no ha terminado de disminuir, ni siquiera de estabilizarse el crecimiento del consumo, son los opioides, específicamente el fentanilo. En México, desde hace muchos años, tenemos un control bastante estricto de la prescripción médica de los opioides. Los opioides son productos que primariamente vienen de las amapolas, de la goma de opio, las semillas de la amapola, y se usan en la industria farmacéutica masivamente a nivel mundial. O sea, los medicamentos analgésicos de origen opioide o de formulación química opioide vienen de las amapolas, que se producen en varios países. Algunos tienen una producción legal, otros tienen una producción no legal, pero en ambos casos contribuyen al gran mercado global, donde la industria farmacéutica de los analgésicos había sido el consumidor mayor. En Estados Unidos y otros países, no en México, porque en México teníamos un uso bastante restringido de los opioides. Sí se recetaban, sí se comercializaban, sí se producían en México o se importaban, pero para un uso muy restringido. La cultura médica, técnica, desde el punto de vista técnico, en México no usaba opioides como primera línea de tratamiento del dolor para cáncer, dolor para después de cirugías, fracturas, etcétera. Y eso fue muy benéfico. Como señalaba el subsecretario Mejía Verdeja, en Estados Unidos, y esto es del dominio público, proliferó de manera silenciosa o, como dice, acaba de señalar el presidente, no visibilizada, una epidemia de
adicción a los opioides, a estos productos derivados de la morfina, es el producto por excelencia, y creó todo un grupo social enormemente, o sea, muy grande, de adicción a los opioides. Y ahí es donde aparece el fentanilo. El fentanilo es un producto también químico, procesado, que se utiliza también en medicina y se usa como un componente complementario de los efectos anestésicos o para la anestesia, pero ya se fugó a los mercados ilegales o a la práctica o el consumo fuera de la práctica de la medicina, se propagó en Estados Unidos, contribuyendo a la epidemia que había sido inicialmente inducida por el uso médico de los opioides, y ahora vemos ya señales de uso en México y nos preocupa que pudiera contribuir a esto. Entonces, en resumen, el consumo desde los años 80, mediados de los 80, ha sido aceleradamente creciente, involucra múltiples productos. Pasamos de productos de bajo impacto como drogas de inicio a productos de alto impacto, se han sumado productos químicos, algunos vinculados con el uso médico o farmacéutico que ya se filtró a los mercados ilegales, y tiene particularidades, destaco dos: enorme injusticia social, no podría destacarlo más, se distribuye desigualmente con afección mayor a las personas pobres, socialmente pobres, económicamente pobres, y una desviación de género con una afección más acelerada en mujeres que en hombres. Todavía es en términos cuantitativos mayor en hombres, pero en términos de velocidad de aumento es mayor en mujeres, lo cual es muy preocupante.